Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a seguir con la segunda fase o con el segundo componente de la terapia de aceptación y compromiso. En el último video estuvimos hablando un poco sobre la desesperanza creativa y todos los aspectos que esta amerita, todos los aspectos que están vinculados con la desesperanza creativa, llegando a concluir que el paciente reconozca y se dé cuenta que lo que está haciendo pues efectivamente no le sirve y efectivamente va a tener que tomar otro camino, intentar experimentar este nuevo camino y descubrir cambios. También estuvimos hablando un poco sobre el video del relato de Shadow of the Colossus, en donde pues intentamos ilustrar la parte en donde pues una persona, ¿vale? Se estaba encontrando en una situación bastante compleja, bastante difícil, sentía un malestar específico, pero entendía o comprendía que efectivamente estando ahí pues no iba a hacer absolutamente nada porque estaba recurriendo a un camino que no tenía sentido. Entonces lo que se hizo para ilustrar la otra vía es que en vez de estar en este punto chocante, en este punto pues relativamente inútil e inservible, pues iba a explorar, encontró a los gigantes, derrumbó a los gigantes y se dio cuenta que a partir de esta nueva acción y en función a la aceptación que esta vida pues no servía, pues surgía un cambio. ¿Listo? Sin embargo, esta parte que vamos a ver hoy, el control como problema, va a complementar un poco más esta idea de la desesperanza creativa, ¿cierto? Va a complementarla en el sentido de que el día de hoy vamos a aprender que esta parte chocante, esta parte inútil, esta vía que no sirve, ¿cierto? Este malestar que se siente y que nos detiene, que no nos deja actuar o que nos permite actuar de una forma que no es conveniente, tiene algo que, pues de alguna u otra manera, lo explica, ¿cierto? Tiene algo que de alguna u otra forma lo manipula y que muy probablemente sea el verdadero problema. Las personas tienden a atascarse en este punto y no a irse a otra ruta porque están bajo el control de sus pensamientos, bajo el control de sus emociones. Si se está bajo el control de pensamientos, emociones y conductas privadas que lo vinculen constantemente al camino que no sirve, al camino que no es efectivo, que es disfuncional, es decir, al punto en quedarnos sentados llorando, quietos, esperando que algo pase, pues es porque estamos completamente controlados, porque estamos completamente fusionados por estas conductas privadas que nos impiden actuar de otra forma y que, contrario a actuar, pues lo que hace es que evitemos y escapemos de alguna manera, ¿vale? Por esa razón nos atascamos. Nos atascamos porque le damos relevancia a el control y permitimos que el control de estos eventos privados pues naturalmente nos lleven a controlarnos. Por eso es que aquí en este punto, en esta segunda fase, en este segundo componente, nos hablan sobre el control como problema y no como solución. Dice, fase 2, el control no es la solución, es el problema. Se trata de hacer más consciente al paciente de que sus esfuerzos de control se dirigen a evitar o a intentar cambiar eventos privados. Sin embargo, esto es inútil y puede llegar a convertirse en el problema mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos comportamos para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras emociones, nos comportamos inclusive para evitar pensamientos, para evitar emociones, y lo que pasa es que pues esto va generando una y otra vez mucho más malestar, va generando una y otra vez algo que, si bien nos genera malestar, está creciendo cada vez más y nos aleja de la vía que nosotros debemos pues tomar, ¿vale? Es el mismo punto que yo estaba explicando. Si una persona se queda quieta con los brazos cruzados o se queda llorando tirada en la cama o se queda encerrada en su casa, ¿cierto? Pues no va a conseguir interactuar de otra forma con el mundo y no va a conseguir una solución que tanto desea.
¿vale? Y está encerrada en su casa y está muy quieta por el simple hecho de que está permitiendo que los pensamientos y emociones, entre comillas, negativas, ira, rabia, asco, pues la estén controlando, ¿cierto? Y el control empieza no por el hecho de la existencia de estos pensamientos que rigen, sino porque ella constantemente los está alimentando y está haciendo que con el paso del tiempo pues estos crezcan. Por esa razón, en este punto, el control es el problema. Y si bien ella piensa en realizar otras cosas a pesar de evitar estas sensaciones, pues no está llegando a ningún lado, porque se está convirtiendo en un malestar mucho más grande. Como ya lo hemos dicho, como lo expliqué en el video de Desesperanza Creativa, la idea es que la persona admita y acepte que tiene un malestar, ¿cierto? Admita y acepte que algo sucede y a partir de esa aceptación empiece a actuar considerando que la emoción es algo pues que va a pasar con el paso del tiempo, que a pesar de que esté triste actúe, que a pesar de que esté feliz actúe, pero que no me evite ese dolor, que no me evite ese sufrimiento, porque eso sí sería el problema real, ¿vale? Y no queremos que una persona inclusive llegue a tomar otra vía alterna evitando el dolor o evitando el sufrimiento. La persona necesita confrontar este dolor, necesita confrontar el sufrimiento, necesita confrontar, perdón, en vez de evitar, porque si evita experiencialmente, pues no estamos llegando a ningún sitio. ¿Mm? ¿Cómo confrontar esto? Yo pensaría que mediante la manifestación natural de la emoción. Si la persona quiere llorar, que llore. Si la persona quiere reír, que ría, ¿vale? Pero lo importante es que esté en constante conocimiento y aceptación de que le sucede algo y a la vez pues no negarse a las oportunidades que le podría estar mostrando la vida en vez de negarse a las mismas, evitándolas o escapándolas porque está controlado por o controlada por un estado emocional, ¿vale? Esto es un poco confuso en el sentido de que se puede llegar a pensar que las personas están evitando su dolor y sufrimiento con el paso a paso hacia sus metas, ¿vale? Pero para eso existe dentro de toda esta terapia un filtro y es el filtro de la aceptación. La persona va a tener que manifestar lo que realmente siente, la persona va a tener que expresar lo que realmente siente y si es una persona que evita esto, pues qué mejor que lo haga porque está mostrando una evidencia de que efectivamente está confrontando esto y a decir verdad cuando confronta y se conecta con sus emociones en vez de evitarlas, pues como resultado va a obtener un acercamiento a sus valores, un acercamiento a las metas que ella quiere. ¿Listo? El control es el problema, ¿vale? El control de la emoción siempre va a ser el problema porque va a impedir una satisfacción, porque va a impedir un beneficio dentro de el proceso. Pero esto no es nada fácil, ya saben que aceptar es algo completamente difícil, saben que admitir es algo completamente fregado, completamente pesado para los pacientes y entonces pues es todo un proceso, ¿vale? Más cuando el control se convierte en una regla, ¿m? En una regla en el sentido de hacerla tan nuestra que nos impida llorar, que nos impida expresar sentimientos, que nos impida expresar emociones debido a una experiencia particular o a una experiencia aversiva que se tuvo en algún punto del pasado. ¿Mm? Cuando uno trata con reglas es algo bien complicado porque estas mismas inclusive te están influenciando o te están llevando a evitar en muchas ocasiones y a escapar en muchas otras ocasiones y a obtener recursos a partir de la evitación y el escape, ¿sí? Se estaría reforzando este punto. La idea es clausurar este punto para que la persona tenga contacto con sus emociones y pensamientos y ahí sí logre actuar, ¿vale? Ah,
Para esto pues démonos cuenta que hay diferentes intervenciones, las reglas del mundo interno no son como las de externas, si no quieres determinados contenidos los tienes y viceversa. La solución no es el control deliberado, el problema es el control deliberado. Metáfora del polígrafo, para ansiedad y depresión, ejercicio del elefante rosa, obsesivos, no salives y te pido que te imagines viviendo un sumo. Son una serie de intervenciones basadas en el lenguaje que nos van a llevar a que el paciente sea mucho más flexible y pues lo demuestra a partir de dejar el control sobre sus emociones, el control sobre sus pensamientos, que los deje ser, que los deje actuar, que los deje fluir, siempre y cuando se acerque a sus valores, siempre y cuando se acerque a sus metas y estando en contacto con los mismos. Entonces, démonos cuenta que hay una relación bastante interesante con la desesperanza creativa. La desesperanza creativa inclusive se aplica a las personas que no ven ningún motivo para continuar más que su propia ruta, una ruta que los está llevando a hundirse cada vez más, una ruta que los está llevando a afectarse cada vez más. Y como ya lo hemos dicho, esta ruta está completamente alimentada por el control emocional, por el control en todos los sentidos, y esto le va a causar mayor malestar. Si pensamos nuevamente en el videojuego, en el Shadow of the Colossus, muy probablemente no haríamos absolutamente nada o colocaríamos el muñequito ahí como en stand-by, ¿cierto? Dentro del castillo. Sí, solo si este muñequito se le pone un punto y es el punto de que está siendo controlado por sus pensamientos, por sus emociones, por sus eventos privados. ¿No? Soy un inútil, no sirvo para nada, esto no tiene solución, yo que me voy a poner entre comillas, a destruir colosos para devolverle la vida a ella, eso no tiene ningún sentido, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, yo también me quiero morir, es que yo no soy capaz de salir, es que yo no soy capaz de tomar el caballo, es que yo no soy capaz de ir a combatir con un coloso porque me da miedo, porque es que yo no sé combatir, porque es que lo que yo trato es de no sufrir y yo no quiero sufrir por esto, yo no quiero llorar por esto. Entonces, si yo me enfrento a un coloso, si yo hago esto, si igual otro, pues puedo estar sufriendo porque yo no quiero realmente llorar, porque yo no quiero realmente... ¿Mm? Estaría enfrascado y la idea es que salga de ese frasco, que salga de ese control. Prácticamente no haríamos absolutamente nada, que es lo que yo estaba hablando en el video pasado sobre la desesperanza creativa. Si te enfrascas en un punto, no llegas a absolutamente ningún punto. Si te enfrascas en una vida que no tiene fundamento o en una vía que no tiene alguna función, que no tiene ninguna salida y que ha sido completamente inútil para adquirir lo que tú quieres, ¿por qué no arriesgarse a tomar la otra vía? ¿Por qué no arriesgarse a salir del castillo y a solucionar esa situación problema a partir de, en ese caso, el caso del juego, el destronamiento de gigantes? ¿Vale? A partir del contacto con las habilidades, porque es que muchas personas dentro de ese control descartan la idea de que tienen habilidades cuando realmente las poseen, invalidan el hecho de que tienen habilidades cuando realmente las tienen. Por esa razón se enfrascan e ignoran todas las posibilidades que hay más allá. Y una de las habilidades más importantes es sin duda alguna la aceptación. Aceptar que los pensamientos me están controlando, me están carcomiendo, me están consumiendo y me están impidiendo distanciarme de este camino que no me sirve para nada en vez de tener contacto, ¿cierto? Con algo que vale la pena. Me están permitiendo distanciarme, no me están permitiendo unirme al camino que no tiene objeto, que no tiene resultado, y me están distanciando de algo que realmente vale la pena, que es salir del castillo, salir, conocer, experimentar, percibir un cambio a partir de mi propio comportamiento y a partir de la aceptación. Entonces démonos cuenta cómo el control es capaz de cegarnos ante diferentes posibilidades. Démonos cuenta cómo el control realmente es el problema que nos conduce a resultados inconvenientes, que nos conduce a cosas que realmente son inútiles. ¿Mm?
Entonces, para que no olvidemos este punto y para no complejizar más este video, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Listo? Lo voy a dejar hasta aquí. En la lectura también nos hablan acerca de la cultura, ¿cierto? Que la conducta gobernada por reglas y la cultura pues alimentan más el control con medios de invalidación, como por ejemplo no llore porque las niñas no lloran o no llore porque los niños, los varones no lloran. Pues esto va a generar mayor malestar, mayor sufrimiento y mayores posibilidades de trancarse o de recurrir a un punto que es inútil y no a otros puntos. Necesitamos validar nuestra emoción y como terapeutas validar la emoción del otro para que sea capaz de sacarla, de manifestarla, de aceptarla y de que a pesar de aceptar de que se siente triste, que se siente decepcionado, pues continuar con otro camino que le permita actuar, que le permita encontrar nuevas experiencias, percibir nuevos cambios y a decir verdad conectarse con lo que realmente le vale la pena, ¿vale? Este es el punto de el control como problema. Pero no es fácil, obviamente no es algo fácil, es algo que requiere bastante tiempo, algo que requiere bastante paciencia, tanto por parte del terapeuta como por parte nuestra. Y pues lo digo no solamente porque desatar del control sea difícil, sino también porque desatar las reglas es algo tremendamente complejo. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Solamente quiero que se lleven esto. Muy probablemente en sus clases profundizarán más de este tema, profundizarán más, hablarán más sobre esto. Yo lo voy a dejar acá como para vincular con la desesperanza creativa, como para que no se quede atrás ese punto de la desesperanza, del hecho de que el muñequito entre comillas estaba percibiendo malestar y de que no se quede atrás el concepto de control como el hecho de que era el mismo malestar que pues lo estaba frenando, pero efectivamente no se frenó. El muñequito aceptó, entre comillas, hablándolo aquí, porque obviamente no nos va a decir sí, yo lo acepto, no, entre comillas lo aceptó y entonces decidió vivir una experiencia completamente nueva y adquirir un cambio completamente nuevo que pues surgió, ¿vale? A partir de la confrontación, ¿vale? Esto pues lo hago por una observación que me hicieron a mí en Facebook, ¿cierto? Y que fue bastante importante para mí, que me hizo pensar una y otra vez que muy probablemente sí hacía falta hablar de esto para hacer de este video del relato un video mucho mejor. A esa persona se lo agradezco con mucho cariño y estaré atento a sus comentarios para otra observación y pues mejorar los contenidos, ¿vale? Chicos, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén bien y no se olviden de un siguiente video en donde vamos a seguir explicando todos estos componentes a nivel de la teoría. Chao y que Dios los bendiga.